Saludos centinelas. Aquí es el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Todo el mundo ama a Superman, hasta que aparece en la pantalla y rompe ese amor en 1000 pedazos. Hay algo mal cuando el mayor símbolo de esperanza de la cultura pop se convierte en motivo de frustración. Y no estamos hablando solo de un guión mal escrito, estamos hablando de una esencia perdida. Porque en casi 90 años de historia, ningún personaje ha sido tan amado, y al mismo tiempo, tan odiado, dependiendo de quién lleve la S en el pecho. Mientras algunos todavía ven a Christopher Reeve como el Superman definitivo, capaz de inspirar a una generación solo con una mirada amable, otros recuerdan al Superman que espiaba a Lois Lane a través de las paredes o rompía el cuello del villano al final de la película. Y entonces la pregunta surge: ¿cómo puede el mismo personaje generar reacciones tan opuestas? ¿Está el problema en el actor, en la dirección, o en la propia idea de lo que significa ser Superman en el siglo XXI? Pero hay algo de lo que nadie habla. El público no rechaza a Superman porque sea demasiado bueno, sino cuando parece olvidar que ser bueno requiere más que una mirada seria y un puñetazo en cámara lenta. Volveré a eso. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, ya deja tu like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores, porque ahora vamos a comparar al Superman que conquistó el mundo, con el que casi lo enterró todo. Visualmente era perfecto. Mentón cuadrado, copete milimétricamente diseñado, uniforme azul con detalles rojos y ese S.N. El pecho que parecía estar moldeado a medida. Cuando Brandon Routh apareció como Superman en 2006, parecía que Warner había encontrado el sucesor espiritual de Christopher Reeve. Pero luego la película comenzó, y todo se desmoronó. Superman, el regreso. Intentó ser una carta de amor al pasado, pero el resultado fue una réplica fría de un tiempo que ya no existía. El problema no era visual, era el vacío. El Superman de Ruth parecía un maniquí flotando en el aire. Casi no hablaba, casi no sentía. Y cuando actuaba, lo hacía como alguien que ya no entendía el mundo en el que estaba. La falta de emoción era tan fuerte que resultaba incómoda. En lugar de empatía, el público sentía distancia. Pero hay un detalle en esta película que mucha gente olvida, y que explica por qué esta versión se convirtió en objeto de rechazo. El Superman de Routh desaparece de la Tierra durante 5 años sin dar explicaciones. Cuando regresa, en lugar de reconstruir lazos, utiliza su visión de rayos X para espiar a Lois Lane dentro de su casa, sin consentimiento, sin diálogo. Esta escena, por sí sola, rompió la conexión emocional con el público, porque más que extraño, fue aterrador. La película aún intentó compensar con un clímax épico, ese momento en el que Superman levanta un continente entero de kriptonita. Visual grandioso, banda sonora potente, pero sin villano, sin conflicto real, sin peso simbólico. Era solo otra prueba de que la película quería parecer profunda, pero no sabía cómo. Y quizás lo más cruel, ni siquiera Brandon Routh creía que ese fuera el Superman que debería haber sido. En entrevistas años después, admitió que fue lanzado a la fama antes de estar listo, y que el guión no le dio espacio para ofrecer más que una pose. Pero la historia no terminó allí, porque 13 años después, Brandon Routh volvería a ponerse el traje, no como una copia de Reeve, sino como una versión madura, marcada y poderosa, inspirada en Kingdom Come. Y allí, por un breve momento, los fanáticos vieron lo que podría haber sido. Mientras que el Superman de Routh parecía una figura de cera perdida en el tiempo, el de Christopher Reeve sigue siendo para muchos la definición exacta de quién es el hombre de acero. Lanzada en 1978, su película no necesitaba efectos extravagantes, batallas apocalípticas o discursos sobre alienígenas en crisis. Solo bastaba una frase sencilla: vas a creer que un hombre puede volar. Y un actor que realmente creía en lo que representaba. Christopher Reeve no interpretaba a Superman. Él era Superman. Y no solo por su físico o presencia en escena, era por su mirada, por su postura,
por su tono de voz. Lo más impresionante, sin embargo, era su transformación completa al ponerse los anteojos de Clark Kent. La forma en que encogía los hombros, tartamudeaba, desviaba la mirada. Todo transmitía una vulnerabilidad real. Era el completo opuesto de Superman, pero al mismo tiempo tan genuino como él. Reeve creaba dos personajes distintos y ambos funcionaban con una naturalidad que ningún otro actor ha logrado igualar hasta ahora. La decisión hasta el día de hoy. Pero lo que realmente convirtió a Reeve en un ícono no fue solo lo que hizo en el cine, fue lo que enfrentó fuera de él. En 1995, después de un accidente que lo dejó tetrapléjico, él podría simplemente haber desaparecido de los reflectores. Pero no lo hizo. Se convirtió en un símbolo de resistencia, defensor de la ciencia y la dignidad humana. El hombre que se puso la capa. Siguió siendo un héroe incluso sin ella. Este viaje de dolor, superación y activismo no solo reforzó el legado de Reeve, sino que amplió la conexión emocional con el público. Para muchos fanáticos, él no era solo el mejor Superman, él era el único. La referencia definitiva de un héroe que inspira no por la fuerza, sino por la bondad. Pero el tiempo pasó, y el mundo cambió. La esperanza luminosa de Reeve fue siendo reemplazada por una estética más sombría. Y así surgió un nuevo Superman. Uno que parecía llevar el peso del universo antes incluso de salvarlo. Cuando Henry Cavill apareció por primera vez en El Hombre de Acero, el impacto visual fue inmediato. Alto, musculoso, mirada firme. Parecía que el Superman de los cómics había saltado directamente de las páginas de Birthright o For Tomorrow. Pero bastaron unos minutos de película para que la sensación cambiara. El Superman de Cavill parecía perdido, desconectado, casi indiferente a su papel como símbolo. Durante gran parte de la película, evita hablar. Actúa más como un observador que como alguien dispuesto a liderar. Y cuando finalmente toma decisiones, estas son pesadas, trágicas, ninguna más polémica que en el momento en que rompe el cuello de Zod. No importa el contexto, para muchos fans, ese gesto mató más que a un villano. Mató la esencia de Superman, porque en los cómics, desde las primeras ediciones, existe una regla sagrada. Superman siempre encuentra otra salida. Pero el problema va más allá de esa escena. En Batman vs. Superman y Liga de la Justicia, Cavill es retratado como un ser casi mesiánico, por encima de los humanos, pero sin una conexión real con ellos. La gente le teme. Los diálogos son escasos. Los momentos de empatía casi no existen. El Superman que debería inspirar esperanza genera silencio, desconfianza y una constante sensación de peso. Y no estamos hablando de responsabilidad narrativa, estamos hablando de un personaje que visualmente épico, emocionalmente no responde. Incluso cuando regresa con el traje negro, clara referencia al cómic La muerte y el regreso de Superman, el impacto es estético, no simbólico. Lo que debería representar renacimiento, luz después de la oscuridad, se convierte en otro aspecto sombrío entre tantos. Cavill, como actor, tenía lo necesario. Pero sus películas nunca le permitieron mostrar lo que realmente importaba: humanidad. Y cuando finalmente surgió la oportunidad de redención, duró poco. En 2022, Cavill apareció sonriendo, anunciando oficialmente su regreso. Dijo que esta vez veríamos a un Superman alegre, esperanzado, conectado con la esencia original. Pero todo cambió en pocas semanas. James Gunn asumió el DCU y lo sacó del papel sin ceremonias, sin despedidas. Cuando Henry Cavill publicó en Instagram, en octubre de 2022, esa foto con el clásico traje azul, acompañado de una rara y sincera sonrisa, Internet reaccionó como si un eslabón perdido hubiera sido restaurado. Por primera vez en casi una década, los fans sintieron que finalmente podrían ver al Superman de Cavill, siendo lo que prometía desde el principio: un símbolo de luz, compasión y liderazgo. Y lo más importante, un héroe que cree en las personas. Cavill fue claro, dijo que estaba de vuelta, que ahora veríamos una versión alegre, esperanzadora y vibrante de Superman. El tipo de héroe que inspira.
no solo combate. Pero esta expectativa duró poco. Solo semanas después, James Gunn y Peter Safran tomaron el control del nuevo DCU y decidieron reiniciar todo, comenzando por reemplazar a Superman. Sin aviso, sin epílogo, sin cierre narrativo. La salida de Cavill fue seca, fría y estratégica. Y para gran parte del fandom, injusta. La reacción fue inmediata. Los fans protestaron en las redes, crearon campañas, editaron vídeos comparando el potencial desperdiciado con lo que ya se había hecho. Porque a diferencia de otras versiones rechazadas, Cavill tenía la aprobación estética y física. Faltaba el contexto adecuado, el tono adecuado, el guión adecuado. Y justo cuando todo parecía alinearse finalmente, llegó el corte. James Gunn justificó diciendo que quería un Superman más joven, más humano, más Clark Kent. Y aquí surge la ironía. Cavill acababa de prometer. Exactamente. Pero no hubo negociación. No hubo conversación. Solo otro capítulo en el ciclo interminable de reboots y decisiones editoriales que fragmentan en lugar de construir. Pero los seguidores no olvidan. Y es precisamente esta ruptura abrupta la que pone los focos sobre quién asumirá el manto ahora. Porque el próximo Superman no será juzgado solo por su película. Será comparado con todo lo que vino antes, incluso con lo que nunca se realizó. Y eso cambia el juego. Cuando se reveló la primera imagen de David Corenswet como Superman, sentado, poniéndose las botas en un apartamento desordenado, mientras una amenaza alienígena se acerca afuera, el impacto fue inmediato. Era un fotograma simple, pero cargado de intención. No era solo un nuevo actor en el uniforme, era una declaración silenciosa de tono, de atmósfera, de propósito. James Gunn no solo quería renovar, quería reconectar. El rostro de Corenswet recuerda directamente al legado de Christopher Reeve. Ojos amables, rasgos suaves, una presencia que transmite fuerza sin agresividad. Pero lo que más llamó la atención fue el detalle emocional. A diferencia del Superman de Cavill, que a menudo parecía sofocado por su propio peso, Corenswet irradia ligereza, humanidad. Algo que los seguidores no sentían desde el final de la era Reeve. Y no es coincidencia. James Gunn dejó claro que su visión de Superman parte de un punto diferente. Este Clark Kent ya vive en un mundo con héroes establecidos. No necesita demostrar poder, necesita demostrar humanidad. Es un Superman que sonríe, que escucha, que trabaja en el Daily Planet como cualquier reportero común. Un Clark Kent presente, falible, accesible. Y eso, por sí solo, ya representa un reinicio suave simbólico del personaje. Pero hay un elemento oculto allí que pocos notaron. En el fondo de la imagen publicada, los cielos no están despejados. Hay caos afuera. Un ataque inminente. Y aún así, él no está volando. Está tranquilo, preparándose, en casa. Esto sugiere que, antes de ser un salvador, este Superman es alguien que necesita entender el mundo que lo rodea. Un ser de otro planeta, intentando ser lo mejor de la Tierra. Y este enfoque se conecta directamente con fases clásicas de los cómics, como Superman for All Seasons y Birthright. El desafío de Corenswet no será volar, será convencer. Heredar el legado de un personaje que ha sido amado, odiado, olvidado y resucitado. A veces, todo al mismo tiempo. Y si logra equilibrar este pasado con un nuevo tono, tal vez el mundo vuelva a creer que un hombre puede volar. Pero aún falta enfrentar un obstáculo invisible. En el camino entre Reeve y Corenswet, varios actores han vestido la capa. Pero pocos han dejado una marca real. Y es curioso cómo, incluso cuando el uniforme está presente, el impacto puede desaparecer en segundos. Porque no basta con volar, es necesario convencer. Y muchos de estos superhombres simplemente no lo lograron. Dean Cain, por ejemplo, protagonizó una serie que se hizo más famosa por los besos que por los vuelos. Lois and C. Lark se centraba en el romance, los coqueteos interminables y tramas ligeras, casi sin peso narrativo. El problema no era el tono más ligero, sino la falta de contraste. Cain interpretaba a Clark y Superman
con la misma energía, la misma sonrisa, la misma forma. Y eso rompió una de las reglas invisibles del personaje. Clark Kent necesita desaparecer en medio de la multitud. Kane no desaparecía. Dominaba la escena, y no en el buen sentido. Pero lo que realmente enterró su imagen en el fandom fue lo que vino después. Fuera de las pantallas, Kane comenzó a atacar públicamente versiones más modernas e inclusivas de Superman. Llamó al personaje despierto, criticó tramas con mensajes sociales y básicamente rechazó todo lo que la figura del héroe representa en términos de compasión universal. ¿El resultado? El rechazo creció, no solo por lo que hizo en escena, sino por lo que pasó a representar fuera de ella. Y luego viene un caso aún más extraño: Nicolas Cage. Sí, el ganador del Oscar casi fue el Superman oficial en los años 90, en un proyecto dirigido por Tim Burton. Superman Lives nunca salió del papel, pero las pruebas de vestuario se filtraron, y fueron suficientes para traumatizar a una generación. Con cabello largo, armadura de plástico fluorescente y un aspecto que parecía sacado de un videoclip gótico. La idea era ser audaz, pero terminó siendo surrealista. Y lo peor, en 2023 apareció en The Flash como una versión CGI de Superman que nunca existió, enfrentando una araña gigante en el multiverso. Escena rápida, aspecto extraño, impacto negativo. Y hay un detalle más que casi nadie ha notado. Volveré a eso. Porque entre todos los olvidables, hay dos que merecen una mención especial, no por el fracaso, sino por lo que representaron en la televisión: Tom Welling y Tyler Hoechlin. Welling dio vida a Clark Kent en Smallville durante 10 temporadas, sin nunca usar el traje completo hasta el final. Aún así, creó un arco emocional que hizo que los fanáticos sintieran cada paso del viaje. Fue un Superman construido con tiempo, errores y maduración. Y cuando regresó en Crisis en Tierras Infinitas, ya mayor, sin poderes, viviendo como padre, sorprendió, mostrando que a veces renunciar a la capa es el acto de mayor fortaleza. Por otro lado, Hoechlin, en Superman and Lois, hizo lo opuesto. Mostró un Superman completo desde el principio, pero con un enfoque total en la paternidad, la empatía y la escucha. Un héroe que no resuelve todo a gritos, pero que aún impone respeto. Quizás por eso, su versión, a pesar de ser de televisión, se ha convertido en una de las más respetadas en los últimos años. Porque al final, él se preocupa. Y eso marca la diferencia. Pero ahora la pregunta que queda es: ¿qué diferencia a un Superman amado de uno odiado? Al final del día, lo que convierte a un actor en el Superman más amado, o el más odiado, no es solo la apariencia, el uniforme o incluso el guión. Es algo más profundo. Es la forma en que representa una idea. Porque la S en el pecho nunca fue solo un símbolo de Krypton. Es una expectativa cultural, un reflejo de lo que el público necesita creer en ese momento de la historia. Christopher Reeve funcionó porque el mundo, en 1978, necesitaba optimismo. Necesitaba creer en héroes sin cinismo. Reeve ofrecía eso con una sonrisa ligera y una mirada confiada, como diciendo: todo va a estar bien. Henry Cavill, por otro lado, surgió en un momento en el que el cine de superhéroes ya estaba saturado de complejidad y crisis existencial. Y tal vez por eso, su versión, más contenida y sombría, ha dividido tanto. Él no inspiraba, solo existía. Fuerte, imponente, pero emocionalmente distante. Brandon Routh fue aplastado por la sombra de Reeve y por un guión que no sabía a dónde ir. Kane se convirtió en un símbolo de superficialidad. Nicolas Cage nunca pasó de la caricatura. E incluso versiones respetadas, como las de Welling o Hoechlin, enfrentaron los límites del medio televisivo. Y ahí surge la pregunta: ¿será que el público quiere un nuevo Superman? ¿O quiere revivir un recuerdo emocional que quizás ni siquiera sea posible reproducir? Pero hay un patrón silencioso entre los que funcionaron. Todos hicieron que te importara Clark Kent antes de impresionarte con Superman, porque el verdadero poder del personaje nunca estuvo en la fuerza bruta. Estaba en la compasión.
en el autocontrol, en la forma en que lleva el peso del mundo, sin transferirlo jamás a los demás. Esa es la prueba final. Y es exactamente lo que David Corenswet tendrá que demostrar. Porque ahora el público no solo quiere una buena película, quiere un héroe que rescate lo que se perdió, que honre a Reeve, pero sin imitar, que sea diferente de Cavill, pero sin negar, que mire hacia adelante, sin olvidar el pasado. Entonces pregunto, para ti, ¿qué versión representa al verdadero Superman? ¿Y por qué? Si llegaste hasta aquí, comenta Centinela de la Verdad y dime, ¿qué Superman lleva la esencia del héroe en el que crees? Y en el próximo video hablaremos de otro símbolo que también se rompió, pero no por casualidad. Nos vemos allí.